Un hombre poderoso frente a la tumba de su hijo. Una niña desconocida llorando sobre la lápida. Lo que él estaba a punto de descubrir cambiaría todo lo que creía saber sobre su familia. Ricardo Méndez construyó un imperio con sus propias manos, pero nunca imaginó que el secreto más grande de su vida estaba enterrado junto a su hijo. ¿Desde dónde nos acompañas hoy? Déjamelo saber en los comentarios. Ahora sí, entremos a esta historia. El domingo era el día del castigo. Ricardo Méndez lo sabía. Lo había sabido durante 4 años, cada semana, sin falta. El chófer, Roberto, conocía la rutina tan bien que ya ni siquiera preguntaba. Simplemente conducía el Mercedes negro por las calles de Houston, dejando atrás los rascacielos del centro, las mansiones de River Oaks, hasta llegar al silencio verde y perfectamente cuidado del cementerio Memorial Gardens. Ricardo miraba por la ventana polarizada sin ver realmente nada. Las casas, los árboles, los letreros, todo era un borrón sin importancia. Su mente estaba en otro lugar. Siempre estaba en otro lugar los domingos. Estaba con Mateo, con el recuerdo de Mateo, con la ausencia de Mateo, su hijo, su único hijo, muerto a los 32 años en un estúpido accidente en la carretera 59, conduciendo de regreso de una de esas malditas clínicas gratuitas donde perdía su tiempo. Un camión de carga se quedó sin frenos. Mateo no tuvo oportunidad. 4 años. Se suponía que el dolor disminuiría con el tiempo. Eso era lo que todos decían. Los socios de negocios, los amigos del club, incluso el sacerdote. El tiempo sana todas las heridas, Ricardo. Mentirosos. Todos mentirosos. El tiempo no sanaba nada. El tiempo solo hacía el hueco más profundo, más oscuro, más imposible de llenar. «Ya llegamos, señor Méndez», dijo Roberto en voz baja. Su voz siempre era baja los domingos, respetuosa, como si hablara en una iglesia. Ricardo asintió sin decir palabra. Abrió la puerta él mismo antes de que Roberto pudiera bajar a abrirla. No le gustaba la ceremonia. No hoy, no aquí. El aire de octubre era fresco, con ese toque de humedad que Houston nunca perdía del todo. El cementerio estaba silencioso. Era un lugar caro, exclusivo. Las familias más importantes de la ciudad descansaban aquí. Empresarios, políticos, viejas fortunas petroleras. La muerte, al parecer, también tenía su jerarquía. Ricardo llevaba un ramo de lirios blancos. Mateo odiaba las flores ostentosas, los arreglos ridículos que costaban cientos de dólares. «Son un desperdicio, papá», le había dicho una vez, años atrás, cuando Ricardo ordenó que llenaran la casa con rosas para impresionar a un cliente. Ese dinero podría alimentar a una familia por un mes. Siempre tan idealista, siempre tan diferente. Ricardo caminó por el sendero de piedra que conocía de memoria. Pasó las tumbas de los Henderson, los Blackwell, los Chen. Nombres que había visto en salas de juntas, en inauguraciones, en galas de caridad. Ahora solo eran nombres en granito pulido. La tumba de Mateo estaba en una pequeña colina, bajo la sombra de un roble enorme. Ricardo había elegido el lugar personalmente. Había pagado extra por la ubicación, por el árbol, por la vista del estanque artificial. Como si eso importara. Como si Mateo pudiera apreciar la vista. La lápida era simple. Mateo Méndez, 1988-2021. Médico, hijo, amigo. Ricardo había querido agregar más. Heredero del Imperio Méndez, graduado con honores de Baylor Medical School. Pero el abogado le había recordado suavemente que Mateo había dejado instrucciones específicas. Nada ostentoso, nada sobre dinero o negocios. Solo lo esencial. Incluso muerto, su hijo lo desafiaba. Ricardo se detuvo a mitad del camino. Su corazón, que había latido con el ritmo monótono de la costumbre, de repente se aceleró. Algo estaba mal. Algo era diferente. Había alguien en la tumba de Mateo. Una figura pequeña, agachada junto a la lápida. Una niña. Ricardo parpadeó, confundido. Este cementerio no era un parque. No era un lugar donde los niños jugaran.
Las familias venían, sí, pero siempre con adultos, siempre en grupos silenciosos y formales. Esta niña estaba sola. Tendría unos 9 o 10 años, calculó. Pequeña para su edad, quizás. Llevaba una chamarra azul claro que había visto mejores días. Los puños deshilachados. Su cabello era castaño oscuro, largo, recogido en una coleta desprolija. Estaba sentada en el pasto, con las piernas cruzadas, y su mano descansaba sobre la base de granito de la lápida de Mateo. Y estaba llorando. No era un llanto ruidoso o dramático. Era silencioso, el tipo de llanto que viene de un lugar profundo, un lugar de verdadero dolor. Sus pequeños hombros temblaban. Su cabeza estaba inclinada, como si estuviera rezando. Ricardo se quedó paralizado. La irritación fue su primera reacción. Este era su lugar, su tumba, su hijo, su dolor. ¿Quién era esta niña? ¿Qué hacía aquí? Pero entonces vio algo más. La niña tenía algo en la mano. Algo pequeño, blanco. Lo estaba apretando contra su pecho mientras lloraba. Ricardo dio un paso adelante. La grava del camino crujió bajo su zapato italiano de cuero. El sonido fue como un disparo en el silencio. La niña levantó la cabeza de golpe. Sus ojos, grandes y oscuros, se encontraron con los de Ricardo. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Solo se miraron. El hombre alto e imponente en su traje oscuro de $3,000 y la niña frágil en su chamarra desgastada. Ricardo vio miedo en esos ojos, pero también vio algo más. Reconocimiento. Como si lo conociera, como si lo hubiera estado esperando. ¿Qué haces aquí? Las palabras salieron más bruscas de lo que pretendía. Era su voz de sala de juntas, la voz que usaba para intimidar a competidores y mantener a raya a subordinados. La niña se puso de pie de un salto, retrocediendo. El objeto blanco en su mano cayó al suelo. Ricardo lo vio por un segundo antes de que ella lo recogiera torpemente. Era un brazalete de hospital, de esos de plástico blanco que te ponen en la muñeca cuando te admiten. Yo solo... La voz de la niña era apenas un susurro. Hablaba español con un acento suave, familiar. El español de su abuela, pensó Ricardo. El español de Oaxaca, de los pueblos pequeños. Este es un cementerio privado, dijo Ricardo, dando otro paso hacia adelante. No deberías estar aquí sola. ¿Dónde están tus padres? La mención de los padres hizo que el rostro de la niña se descompusiera. Nuevas lágrimas brotaron de sus ojos. Se veía aterrada, pero también devastada, como si él hubiera tocado una herida abierta. Lo siento, logró decir, su voz quebrándose. Lo siento mucho. Yo necesitaba... Se dio la vuelta y corrió. Sus zapatos gastados golpeaban el pasto mientras huía, alejándose de Ricardo, alejándose de la tumba, corriendo hacia el bosquecillo de árboles que bordeaba el cementerio. «¡Espera!», Ricardo gritó, pero ya era tarde. La niña desapareció entre los árboles como un fantasma. Ricardo se quedó parado, con el ramo de lirios todavía en la mano, mirando el lugar donde la niña había estado. Su corazón latía con fuerza. Tenía 63 años y se sentía como si acabara de correr un maratón. ¿Qué demonios acababa de pasar? Caminó lentamente hacia la tumba de Mateo. Miró la lápida, buscando... ¿Qué? ¿Alguna señal de que alguien más había estado ahí? El pasto estaba ligeramente aplastado donde la niña había estado sentada, y allí, en la base de la lápida, había algo más. Ricardo se agachó, sus rodillas protestando. Recogió el objeto. Era una fotografía pequeña, del tamaño de una tarjeta de identificación, laminada en plástico barato. La imagen estaba descolorida, pero podía ver lo suficiente. Un hombre joven con bata blanca de médico, sonriendo a la cámara. Tenía una niña pequeña en brazos, tal vez de 2 o 3 años. La niña estaba riendo. El hombre era Mateo, su hijo. No había duda. Y la niña... Ricardo entrecerró los ojos, mirando más de cerca la imagen borrosa. ¿Era la misma niña que acababa de huir? Más joven, sí. Pero los mismos ojos oscuros,
la misma forma de la cara. ¿Cómo conocía esta niña a Mateo? Ricardo se enderezó lentamente, guardando la fotografía en el bolsillo de su saco. Dejó los lirios en el suelo, pero de repente se sentían insignificantes, vacíos. Miró hacia los árboles donde la niña había desaparecido. Su mente, entrenada por décadas de resolver problemas complejos, de encontrar soluciones a enigmas imposibles, comenzó a trabajar. Una niña, llorando en la tumba de Mateo, con una fotografía de Mateo, hablando español con acento de Oaxaca, y entonces, como un relámpago, un recuerdo lo golpeó. Luz Vargas, su antigua empleada doméstica. Había trabajado en su casa en River Oaks durante 2 años, 3. Él apenas le prestaba atención. Era joven, eficiente, silenciosa, exactamente como le gustaba que fuera el personal, invisible. Pero ella había renunciado, abruptamente, sin explicación real. ¿Cuándo fue? Ricardo frunció el ceño, tratando de recordar. Fue poco después de la muerte de Mateo. Meses después, tal vez. 6 meses. Él había estado furioso por la inconveniencia. Había tenido que contratar a alguien nuevo en medio de su duelo. Luz había dicho algo sobre regresar a México. Problemas familiares. Él le había ofrecido más dinero. Ella había rechazado. Firme pero educada. Y luego se fue. Él no había pensado en ella desde entonces. Pero ahora, esa niña, su acento, su edad. Si Luz se había ido hace 3 años y medio, y esta niña tenía unos 9 o 10 años, Luz tenía una hija, y más importante, ¿cómo conocía esa hija a Mateo? Ricardo sacó su teléfono celular del bolsillo. Marcó un número que tenía en marcación rápida. Contestaron al segundo tono. Señor Méndez. La voz era profesional, siempre despierta. Marcos Salinas era su investigador privado desde hacía 15 años. Discreto, eficiente y caro. Marcos, necesito que encuentres a alguien, dijo Ricardo, su voz recuperando su firmeza habitual. Una antigua empleada, Luz Vargas. Trabajó para mí hasta hace unos 3 años y medio. ¿Asunto de negocios, señor? Personal, respondió Ricardo, mirando la fotografía en su mano. Muy personal. Ella tiene una hija. Necesito saber dónde están. Necesito saber todo sobre ellas. ¿Tiene un apellido completo? ¿Documentación? Revisa los archivos de recursos humanos de la casa. Todo debería estar ahí. ¿Y Marcos? Ricardo hizo una pausa. Necesito esto para mañana. Entendido, señor. Lo tendré en la mañana. Ricardo colgó. Miró una vez más la tumba de Mateo, luego la fotografía, luego los árboles donde la niña había desaparecido. ¿Qué secretos tenías, hijo?, murmuró al aire. ¿Qué más no me dijiste? El viento movió las hojas del roble. No hubo respuesta. Solo silencio. Ricardo regresó al auto con paso decidido. Roberto abrió la puerta, notando inmediatamente que algo había cambiado. El señor Méndez siempre regresaba del cementerio con el rostro sombrío, apagado. Pero hoy había algo diferente en sus ojos. Una chispa. Algo que Roberto no había visto en 4 años. Curiosidad. Propósito. «A casa, Roberto», dijo Ricardo, acomodándose en el asiento trasero. «Sí, señor». Mientras el auto salía del cementerio, Ricardo no podía dejar de tocar la fotografía en su bolsillo. Una niña llorando. Su hijo sonriendo. Un misterio que había estado enterrado junto con Mateo. Pero los secretos, Ricardo lo sabía bien, nunca permanecían enterrados para siempre. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. Su mansión en River Oaks, con sus 6 recámaras, su gimnasio privado, su biblioteca de caoba, se sentía como una tumba. Vacía, fría, demasiado grande para un hombre solo. Se sentó en su estudio, rodeado de los trofeos de una vida exitosa. Fotografías con gobernadores, con presidentes de México y Estados Unidos. Placas conmemorativas, artículos enmarcados de Forbes, de El Financiero, proclamando sus logros.
El rey Midas de Houston. El magnate que convirtió terrenos baldíos en imperios. Pero esta noche, todo eso le parecía hueco, cartón y vidrio. Nada de eso importaba. Sacó la fotografía laminada de su bolsillo y la puso sobre el escritorio de roble. La luz de la lámpara iluminó la imagen borrosa. Mateo, tan joven, tan feliz. Más feliz de lo que Ricardo lo recordaba en años. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su hijo sonreír así? Ricardo cerró los ojos, tratando de recordar. Las memorias eran dolorosas, llenas de bordes afilados. Recordaba las peleas. Dios, las peleas interminables. Mateo rechazando la compañía. Mateo eligiendo medicina en lugar de negocios. Mateo pasando sus vacaciones en clínicas gratuitas en lugar de aprender sobre desarrollos inmobiliarios. «Estás desperdiciando tu potencial», le había gritado Ricardo una vez. «Tienes un cerebro brillante y lo usas para regalar consultas gratis a gente que ni siquiera puede pagarte». «No todo se trata de dinero, papá», había respondido Mateo, con esa calma infuriante que tenía. «Hay gente que necesita ayuda, gente que el sistema ignora. El sistema que yo ayudé a construir te dio la educación que te permite ser médico», había contraatacado Ricardo. «Pagué $200,000 al año para que fueras a Baylor. ¿Y así me lo agradeces? ¿Jugando al santo?» Mateo se había quedado callado después de eso. Se había ido de la casa. No habían hablado durante meses. Ricardo abrió los ojos, sintiendo el familiar ardor de las lágrimas. Se negó a dejarlas caer. Los hombres como él no lloraban. Los hombres como él construían, controlaban, ganaban. ¿Pero qué había ganado realmente? El teléfono de su escritorio sonó. Ricardo miró el reloj. 11:47 p.m. Solo una persona lo llamaría a esta hora. «Marcos». «Señor Méndez, tengo información preliminar». Ricardo se enderezó en su silla. «Habla». Luz Vargas, 34 años. Originaria de San Bartolo, Coyotepec, Oaxaca. Llegó a Houston hace 12 años con visa de trabajo. Trabajó en 3 casas diferentes antes de llegar a la suya. Renunció el 15 de marzo de 2021, 6 meses después del fallecimiento de su hijo. ¿Y la niña? Sofía Vargas, 9 años, nacida aquí en Houston. «No hay registro de padre en el acta de nacimiento. Luz la registró sola. 9 años. Ricardo hizo el cálculo rápidamente. Si la niña tenía 9 años ahora, eso significaba que nació en 2014. Mateo tenía 25 en ese entonces. Ya estaba en la escuela de medicina. «¿Dónde están ahora?», preguntó Ricardo. Hubo una pausa. «Esa es la parte difícil, señor. No hay registros recientes, sin tarjetas de crédito activas, sin cuentas bancarias, sin dirección registrada. Es como si hubieran desaparecido del sistema». «Nadie desaparece completamente, Marcos». «No, señor. Pero alguien que quiere esconderse puede hacerse muy difícil de encontrar, especialmente si evita cualquier rastro digital». Ricardo apretó el puño. «Sigue buscando. Refugios para mujeres, clínicas gratuitas, iglesias. Tiene que estar en algún lugar. Y Marcos, averigua algo más. Señor, quiero saber qué hacía mi hijo en su tiempo libre, dónde trabajaba como voluntario». «Todas las clínicas, todos los programas comunitarios, todo». «Entendido. ¿Puedo preguntar por qué, señor?» Ricardo miró la fotografía de nuevo. Mateo sosteniendo a una niña pequeña, ambos sonriendo. «Porque creo que mi hijo tenía una vida que yo nunca conocí», dijo Ricardo en voz baja. «Y necesito saber la verdad». Colgó el teléfono antes de que Marcos pudiera responder. Se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana del estudio. Desde aquí podía ver su jardín perfectamente iluminado, la piscina que nadie usaba, las fuentes ornamentales que corrían toda la noche. Un despliegue de riqueza que no impresionaba a nadie porque nadie venía a verlo. Mateo había crecido aquí. Había nadado en esa piscina. Había jugado en ese jardín. Y luego, en algún momento, había dejado de venir.
Había preferido pasar su tiempo en clínicas gratuitas, con gente que Ricardo nunca conoció, viviendo una vida que Ricardo nunca vio. Con una mujer llamada Luz y su hija Sofía. Ricardo presionó su mano contra el vidrio frío de la ventana. «¿Qué encontraste que yo nunca pude darte, Mateo?», susurró. «¿Qué tenían ellas que valiera más que todo esto?». El reflejo en la ventana le mostró lo que ya sabía. Un hombre viejo, solo, rodeado de todo y poseedor de nada. Por primera vez en 4 años, Ricardo Méndez sintió algo más que dolor por la muerte de su hijo. Sintió curiosidad. Sintió propósito. Y sintió, en el fondo de su alma endurecida, el primer destello de algo que había olvidado cómo sentir. Esperanza. La mañana llegó sin que Ricardo hubiera dormido. Se duchó, se afeitó, se puso uno de sus trajes perfectamente planchados, pero todo lo hizo en automático. Su mente estaba en otro lugar. En una niña de 9 años con ojos oscuros y una fotografía desgastada. En respuestas que no tenía. A las 7 de la mañana, Roberto tocó la puerta de su estudio. «Señor Méndez, tiene una llamada». «El señor Salinas». Ricardo agarró el teléfono. «¿Qué tienes?». «Buenos días a usted también, señor», dijo Marcos con un toque de humor que Ricardo ignoró. «Tengo 2 cosas. Primero, encontré los registros de las clínicas donde trabajaba su hijo». «¿Y?». Mateo era voluntario regular en 3 lugares. La Clínica Esperanza en el East End, el Centro de Salud Comunitario en Gulfton, y una clínica móvil que operaba en Magnolia Park. Todas atienden principalmente a población sin seguro médico. Inmigrantes, trabajadores de bajos recursos. Ricardo sintió una punzada de algo incómodo. Vergüenza, quizás. Había criticado ese trabajo durante años, llamándolo una pérdida de tiempo. Pero Mateo había persistido. Había encontrado una forma de ayudar que Ricardo nunca entendió. «¿Registros de pacientes?», preguntó. «Ahí está el problema, señor. Por regulaciones de privacidad médica, no puedo acceder a esos archivos sin una orden judicial». «Pero...». «¿Pero?». Hablé con un administrador de la Clínica Esperanza, extraoficialmente. Le mencioné el nombre de Luz Vargas. Hubo reconocimiento inmediato. Me dijo que ella era paciente regular allí hace años, y que el doctor Mateo Méndez era quien la atendía. El corazón de Ricardo dio un vuelco. ¿Hace cuánto? Aproximadamente 10 años atrás. Dejó de ir cuando su hijo falleció. 10 años. Sofía tenía 9. Las fechas encajaban perfectamente. ¿Y la segunda cosa?, preguntó Ricardo, su voz tensa. La encontré. Ricardo se puso de pie de golpe, casi tirando la silla. ¿Dónde? Hay un refugio para mujeres en el lado norte. Casa de María. No están en el sistema oficial porque operan principalmente con donaciones privadas de la comunidad latina. Evitan registros gubernamentales para proteger a las mujeres indocumentadas. Dame la dirección. Señor Méndez, con todo respeto, no creo que sea buena idea que vaya usted personalmente. Un hombre como usted apareciendo en un refugio para mujeres vulnerables podría asustarlas, podría hacer que huyan de nuevo. Ricardo apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Marcos tenía razón. Lo sabía. Pero la idea de esperar, de enviar a alguien más, era insoportable. «Entonces, ¿qué sugieres?», preguntó entre dientes. «Déjeme ir primero. Puedo hacer contacto, explicar la situación con delicadeza, averiguar qué quiere ella, si está dispuesta a hablar». «No», Ricardo dijo automáticamente. Luego se detuvo. Respiró profundo. «Espera. Sí, ve. Pero Marcos...». «Señor, dile que no voy a hacerles daño. Dile que solo quiero entender. Necesito saber qué relación tenía mi hijo con ellas». «Entendido, señor. La llamaré en cuanto tenga noticias». Ricardo colgó y se dejó caer en su silla. La espera sería insoportable. Era un hombre acostumbrado a la acción, a tomar control, a hacer que las cosas sucedieran. Esta impotencia lo estaba matando. Se levantó y caminó por el estudio sin rumbo. Sus ojos cayeron sobre algo que no había visto en años,
Una caja de madera en el estante superior de su librero. La caja que contenía las pertenencias personales de Mateo que el hospital había enviado después del accidente. Ricardo nunca la había abierto. No había podido. Era demasiado real, demasiado final. Ahora, con manos temblorosas, bajó la caja. La puso sobre su escritorio. El polvo había formado una capa fina sobre la tapa. «Perdóname, hijo», murmuró mientras abría el cierre. Dentro había ropa doblada, la camisa que Mateo llevaba ese día, lavada pero con una mancha permanente de sangre en el cuello. Ricardo la tocó y la apartó rápidamente, el nudo en su garganta amenazando con ahogarlo. Debajo, había una billetera de cuero gastado. Ricardo la abrió. Licencia de conducir. Tarjetas de crédito que nunca usaba mucho. Una foto de identificación del hospital donde hacía su residencia. Y en el compartimento más pequeño, doblada cuidadosamente, otra fotografía. Ricardo la desdobló con cuidado. Era más reciente que la que Sofía había dejado en el cementerio. En esta, Mateo tenía tal vez 30 años. Estaba de pie fuera de una clínica, con su bata blanca. A su lado estaba Luz. Ricardo la reconoció de inmediato, aunque se veía diferente de la empleada silenciosa que había trabajado en su casa. En esta foto estaba sonriendo, radiante, mirando a Mateo con una expresión que Ricardo reconoció de inmediato, porque había visto esa misma expresión en el rostro de su difunta esposa cuando era joven. Era amor. Amor puro, sin complicaciones. Y en los brazos de Luz, una niña de tal vez 5 años. Sofía. Tenía el cabello recogido en 2 coletas, una sonrisa grande mostrando un diente perdido. Y en su mano sostenía lo que parecía ser un estetoscopio de juguete. En la parte de atrás de la foto, con la letra clara de Mateo, estaba escrito: Mi familia, octubre 2019. Mi familia. No una paciente y su hija. No amigos, mi familia. Ricardo se sentó pesadamente, mirando fijamente la fotografía. 2019. 2 años antes de la muerte de Mateo. 2 años antes de que Luz renunciara. Esto no era algo nuevo. No era casual. Había sido una relación larga, significativa. ¿Cómo no lo había visto? ¿Cómo había sido tan ciego? Pero sabía la respuesta. Nunca miraba. Nunca preguntaba. El personal doméstico era invisible para él. Mateo había vivido su propia vida, separada de Ricardo, porque Ricardo había construido un muro entre ellos. Siguió buscando en la caja. Había un diario pequeño, del tipo que venden en cualquier librería. La cubierta era de cuero azul desgastado. Ricardo lo abrió con manos temblorosas. La primera entrada estaba fechada en 2014. Abril 15, 2014. Hoy conocí a alguien especial, una paciente en la Clínica Esperanza, Luz Vargas. 26 años, embarazada de 6 meses, sola. Vino porque tenía miedo de ir a una clínica regular sin seguro. Habla poco inglés, pero su español es hermoso. Me recordó al español de mi abuela. Me recordó de dónde venimos realmente, antes de las mansiones y las torres. Le hice un chequeo completo. El bebé está sano. Ella no lo está. Está trabajando 16 horas al día limpiando casas para ahorrar para el parto. Le dije que teníamos un fondo para casos como el suyo. Se puso a llorar. Me dijo que nadie nunca la había ayudado sin pedir algo a cambio. No sé por qué, pero no puedo sacarla de mi mente. Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Continuó leyendo, página tras página, viendo desarrollarse una historia que nunca imaginó. Mayo 20, 2014. Luz vino a su chequeo mensual. Trajo tamales que hizo ella misma como agradecimiento. Los mejores que he probado en mi vida. Me contó sobre Oaxaca, sobre su pueblo, sobre cómo cruzó la frontera buscando una vida mejor. Tiene 19 hermanos. Envía dinero a casa cada mes. Es la persona más valiente que conozco. Julio 8, 2014. Estuve presente en el nacimiento de Sofía. Luz no tenía a nadie más. Me agarró la mano tan fuerte que pensé que me la rompería. Cuando la bebé nació y lloró por primera vez,
Luz me miró y me dijo, «Gracias por estar aquí. Gracias por no dejarme sola». En ese momento supe que esto era más que un médico y su paciente. Esto era algo real. Las entradas continuaban, documentando una relación que crecía de amistad a amor. Mateo escribía sobre llevar pañales y fórmula a Luz, sobre enseñarle a preparar biberones, sobre quedarse dormido en el pequeño apartamento de ella mientras sostenía a Sofía para que Luz pudiera descansar unas horas. Noviembre 3, 2015. Le propuse a Luz que trabajara para mi padre. Necesita mejores ingresos, mejores horarios, para poder pasar más tiempo con Sofía. Ella dijo que no quería mezclar nuestra relación con mi familia. Le expliqué que mi padre nunca sabe quién trabaja para él. El ama de llaves contrata a todos. Ella finalmente aceptó, pero me hizo prometer que nadie sabría de nosotros, que mantendríamos esto separado, que Sofía nunca sería expuesta a ese mundo, como ella lo llama. No entiendo completamente su miedo, pero respeto su deseo. Ricardo cerró los ojos. Luz había trabajado en su casa durante 2 años. Había limpiado sus pisos, lavado su ropa, preparado sus comidas. Y todo ese tiempo, ella era la mujer que su hijo amaba. La madre de la niña que Mateo consideraba su hija. Y él nunca lo supo. Nunca le preguntó su nombre. Nunca la vio realmente. Continuó leyendo, saltando a las entradas más recientes. Enero 10, 2020. Sofía cumplió 6 años hoy. Le regalé un estetoscopio de juguete. Me dijo que quiere ser doctora como yo. Luz lloró. Me dijo que le aterra que Sofía crezca y vea lo diferente que es nuestra vida de la de ella. Le prometí que eso nunca importará. Le prometí que cuando llegue el momento, le diré a mi padre la verdad. Que nos casaremos, que seremos una familia oficial. Pero Luz me pidió esperar. Dice que conoce a hombres como mi padre. Dice que él tratará de separarnos o de comprarla. Dice que necesitamos esperar hasta que Sofía sea mayor, hasta que tengamos una base más sólida. No estoy de acuerdo, pero la amo demasiado para forzarla. Junio 22, 2020. Mi padre me llamó hoy. Otra pelea sobre la compañía, sobre desperdiciar mi educación. Le grité cosas horribles. Le dije que nunca entendería lo que significa ayudar a la gente de verdad. Colgué. Luz me abrazó y me dijo que algún día él entendería. Que algún día nos vería y entendería que el amor es más valioso que el dinero. Quiero creerlo. Pero conozco a mi padre. El dinero es lo único que entiende. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Ricardo ahora. No intentó detenerlas. Cada palabra era un cuchillo. Cada entrada era evidencia de su fracaso como padre. La última entrada estaba fechada 3 días antes del accidente. Agosto 28, 2021. Hoy tomé una decisión. Voy a iniciar el proceso de adopción legal de Sofía. Luz finalmente dijo que sí. Ha sido mi hija en todo menos en el papel durante 7 años. Es hora de hacerlo oficial. También voy a decirle la verdad a mi padre. Ya no puedo vivir escondiendo a la gente que amo. Si él no puede aceptarlas, entonces esa es su pérdida, no la mía. La cita con el abogado es el próximo miércoles. Le diré a mi padre el viernes durante la cena. Estoy aterrado, pero también estoy listo. El diario terminaba ahí. 3 días después, Mateo estaba muerto. Ricardo dejó caer el diario sobre el escritorio. Se cubrió el rostro con las manos y por primera vez en 4 años lloró de verdad. No el llanto silencioso y controlado que se había permitido en el cementerio. Esto era un sollozo completo, desgarrador, el tipo que sacude todo el cuerpo. Lloró por su hijo, lloró por los años perdidos, lloró por las palabras que nunca dijo y las que no debió haber dicho. Lloró por Luz, que había perdido al hombre que amaba. Lloró por Sofía, que había perdido al único padre que conoció. Y lloró por sí mismo, por el viejo tonto que había estado tan obsesionado con construir un imperio que nunca vio que su hijo estaba construyendo algo mucho más valioso. Una familia. Amor. Algo real. El teléfono sonó. Ricardo se limpió violentamente el rostro y contestó.
¿Marcos? Señor Méndez. La voz de Marcos era cautelosa. Estoy en casa de María. Hablé con la directora. Luz y Sofía estuvieron aquí. ¿Estuvieron? Se fueron esta mañana temprano, antes del amanecer. La directora dice que Luz se veía aterrada. Le dijo que alguien las había encontrado, que tenían que seguir moviéndose. Ricardo sintió pánico. ¿A dónde fueron? No lo saben. Luz les agradeció por la ayuda, pero no dio ningún detalle. Señor Méndez, esta mujer está verdaderamente asustada de usted. Está haciendo todo lo posible por mantener a su hija lejos. Ella no entiende, Ricardo dijo, su voz ronca. Yo no sabía. No sabía nada sobre ella y Mateo. No sabía sobre Sofía. Si hubiera sabido... ¿Al señor? Ricardo miró la fotografía en su escritorio. Mi familia, decía la letra de Mateo. Marcos, necesito que la encuentres de nuevo. Pero esta vez, necesito que le digas la verdad. Dile que encontré el diario de Mateo. Dile que sé que él la amaba, que amaba a Sofía. Y dile... Se le quebró la voz. Dile que lo siento, que siento mucho haber sido el tipo de padre del que tenían que esconderse. Hubo una larga pausa. Se lo diré, señor, pero necesita entender que puede tomar tiempo. Ella ha estado huyendo durante 4 años. No va a confiar fácilmente. Lo entiendo. Solo... encuéntrala. Por favor. Ricardo colgó el teléfono. Se quedó sentado en su estudio, rodeado de los restos de la vida secreta de su hijo. El diario, las fotografías, la evidencia de un amor que había existido justo bajo su nariz y que él había sido demasiado ciego para ver. Se levantó y caminó hacia la ventana. El sol de Houston brillaba intensamente sobre su jardín perfecto. Todo se veía tan ordenado, tan controlado, tan vacío. Por primera vez en su vida, Ricardo Méndez entendió lo que su hijo había tratado de decirle todos esos años. El dinero, el poder, los edificios con su nombre, nada de eso importaba si estaba solo. Nada de eso llenaba el vacío. Mateo lo había descubierto. Había encontrado algo real en una clínica gratuita del East End. Había encontrado amor en los brazos de una mujer que su padre consideraba invisible. Había encontrado propósito en ser padre de una niña que no llevaba su sangre pero sí su corazón, y Ricardo lo había despreciado por ello. Lo había llamado tonto, idealista, ingenuo. Tenías razón, hijo, susurró al reflejo en la ventana. Yo era el que no entendía nada. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Roberto. Señor, ¿necesita el auto hoy? Ricardo miró el teléfono, luego miró el diario en su escritorio. Una idea comenzó a formarse en su mente. Si Marcos no podía encontrarlas, si Luz seguía huyendo, tal vez había otra manera. Mateo había pasado años trabajando en esas clínicas. Tenía amigos allí, colegas, gente que lo conocía, gente que tal vez sabría cómo encontrar a Luz. Y más importante, gente que podría convencerla de que Ricardo no era la amenaza que ella creía. Escribió de vuelta. Sí, Roberto. Necesito ir al East End, a la Clínica Esperanza. La respuesta de Roberto llegó casi de inmediato. ¿El East End, señor? ¿Está seguro? Ricardo sonrió amargamente. Roberto tenía razón de sorprenderse. Ricardo Méndez nunca iba al East End. Era una zona pobre, peligrosa, el tipo de lugar que él evitaba. El tipo de lugar donde Mateo había pasado la mayor parte de su tiempo. Completamente seguro, escribió. Prepara el auto. Salimos en 20 minutos. Mientras subía las escaleras a su habitación para cambiarse, Ricardo sintió algo que no había sentido en años. No era felicidad, exactamente. Era algo más pequeño, más frágil. Era la posibilidad de redención, la posibilidad de hacer algo bien, aunque fuera demasiado tarde para decírselo a su hijo. Iba a encontrar a Luz y a Sofía. Y cuando lo hiciera, no llegaría como el magnate Ricardo Méndez, con amenazas y dinero. Llegaría como el padre de Mateo. Como el hombre que finalmente, después de todos estos años, estaba listo para escuchar. Estaba listo para entender. El Mercedes negro de Ricardo se veía tan fuera de lugar en las calles del East End
como un diamante en un basurero. Roberto conducía despacio, navegando por calles llenas de baches, pasando por tiendas con letreros en español, mercados ambulantes y grupos de hombres parados en las esquinas esperando trabajo. Ricardo miraba por la ventana con ojos nuevos. Este era el mundo de Mateo. Este era el lugar donde su hijo había elegido pasar su tiempo. Y por primera vez, Ricardo no lo veía con desdén. Lo veía con curiosidad, con respeto, tratando de entender qué había visto Mateo aquí, que era más valioso que todo lo que Ricardo podía ofrecer. «Es aquí, señor», dijo Roberto deteniéndose frente a un edificio de ladrillo de 2 pisos. El letrero decía «Clínica Esperanza», en letras azules descoloridas. Había una fila de personas esperando afuera, principalmente mujeres con niños, ancianos, trabajadores con uniformes de construcción. Ricardo salió del auto. Inmediatamente sintió las miradas. Su traje de $2,000, sus zapatos italianos, su reloj Rolex. Todo gritaba que no pertenecía aquí. Vio desconfianza en los ojos de la gente. Algunos apartaron la mirada. Otros lo miraron fijamente con algo parecido al resentimiento. «¿Quiero que lo acompañe, señor?», preguntó Roberto. «No». «Espera aquí». Ricardo caminó hacia la entrada. Una mujer joven con una tablet estaba registrando a los pacientes en la puerta. «¿Tiene cita?», preguntó en español sin levantar la mirada. «No, yo no soy paciente», respondió Ricardo, también en español. «Necesito hablar con el director. Es sobre el doctor Mateo Méndez». La mujer levantó la vista de inmediato. Sus ojos se entrecerraron. «¿Quién pregunta?» «Soy su padre, Ricardo Méndez». El cambio en su expresión fue instantáneo. De neutral a abiertamente hostil. «Espere aquí», dijo fríamente, y desapareció dentro. Ricardo se quedó parado en la entrada, incómodo. Podía sentir las miradas de los pacientes en la fila. Una mujer mayor lo miraba con particular intensidad. Finalmente habló. «¿Usted es el papá del doctor Mateo?» Su voz era ronca, llena de emoción. «Sí, señora». «Mi nieto está vivo por su hijo», dijo, sus ojos llenándose de lágrimas. «Tenía neumonía. Ningún hospital nos quería atender sin seguro. El doctor Mateo lo vio gratis. Le dio medicina. Lo visitó en nuestra casa todos los días durante una semana. No nos cobró nada, ni un centavo». Ricardo sintió un nudo en la garganta. Él era un buen hombre. «Era un santo», corrigió la mujer. «Y cuando murió, esta comunidad lloró como si hubiéramos perdido a uno de los nuestros. Porque él era uno de los nuestros. Él nos veía. Nos trataba como personas, no como números». Antes de que Ricardo pudiera responder, la mujer joven regresó. «El doctor Ramírez lo verá. Síganme». Ricardo siguió a través de una sala de espera abarrotada. Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles, fotos de la comunidad, y en un lugar prominente, una fotografía enmarcada de Mateo en su bata blanca, sonriendo. Debajo decía, «Dr. Mateo Méndez, 1988-2021. Siempre en nuestros corazones». La mujer lo llevó a una pequeña oficina al final de un pasillo estrecho. Detrás del escritorio estaba un hombre de unos 50 años, con cabello gris y lentes. Su expresión era cautelosa, casi defensiva. «Señor Méndez», dijo sin levantarse ni ofrecer la mano. «Soy el doctor Ramírez, director de esta clínica. Debo admitir que me sorprende su visita. En los 4 años desde la muerte de Mateo, nunca pensé que vendría aquí». La acusación en su voz era clara. Ricardo la aceptó. La merecía. «Tiene razón», dijo Ricardo, sentándose sin ser invitado. «Debí haber venido antes. Debí haber venido cuando Mateo estaba vivo. Debí haber visto lo que él veía aquí». El doctor Ramírez lo estudió con ojos penetrantes. «¿Por qué está aquí ahora?» Ricardo sacó la fotografía doblada de su bolsillo. La que mostraba a Mateo, Luz y Sofía. La puso sobre el escritorio. «Estoy buscando a esta mujer y a esta niña. Necesito encontrarlas. Necesito hablar con ellas». El doctor Ramírez tomó la fotografía.
Su expresión se suavizó inmediatamente. Luz, murmuró. ¿Y la pequeña Sofía? ¿Las conoce? Por supuesto que las conozco. Mateo las traía aquí todo el tiempo. Sofía se sentaba en esa silla. Señaló una silla pequeña en la esquina. Y dibujaba mientras Mateo atendía pacientes. Luz algunas veces ayudaba como voluntaria, traduciendo para pacientes que solo hablaban dialectos indígenas. ¿Sabe dónde están? El doctor Ramírez le devolvió la fotografía. No. Y si lo supiera, no estoy seguro de que se lo diría. Luz me llamó hace unos meses, preguntando si había visto a alguien buscándola. Alguien con dinero, con poder. Le dije que no. Pero estaba aterrada, señor Méndez. Aterrada de usted. No tiene que estarlo. ¿No? El doctor Ramírez se reclinó en su silla. Mateo me contó sobre usted. Éramos amigos cercanos. Me dijo que usted lo odiaba por trabajar aquí, que pensaba que estaba desperdiciando su vida. Ricardo cerró los ojos. Yo dije cosas horribles. Cosas de las que me arrepiento cada día. Mateo me dijo también que nunca le presentaría a Luz porque tenía miedo de que usted la lastimara, de que tratara de comprarla o de alejarla de él, de que usara su dinero como un arma. Tenía razón, Ricardo admitió, su voz apenas un susurro. Yo hubiera hecho exactamente eso. Hace 4 años, eso es exactamente lo que hubiera hecho. ¿Y ahora? Ricardo abrió los ojos y miró directamente al doctor. Ahora solo quiero conocer a la mujer que mi hijo amó. Quiero conocer a la niña que él consideraba su hija. No para quitárselas, no para controlarlas, solo para entender, para ver lo que él vio, para ser parte de lo que él construyó. El doctor Ramírez lo estudió en silencio por un largo momento. ¿Encontró algo? ¿Algo de Mateo que le hizo venir aquí? Ricardo sacó el diario de su maletín. Lo puso sobre el escritorio. Encontré esto. Su diario. Documentó toda su relación con Luz. Desde el día que la conoció hasta 3 días antes de morir. Planeaba adoptarla legalmente a Sofía. Planeaba decirme la verdad. El doctor Ramírez tomó el diario con cuidado, como si fuera algo sagrado. Lo abrió y leyó algunas páginas. Sus ojos se humedecieron. Él me lo contó, dijo suavemente. Me contó sobre los papeles de adopción. Estaba tan emocionado, tan nervioso sobre decirle a usted. Practicaba conmigo cómo lo diría. Le dije que usted era su padre, que tenía que amarlo en algún nivel. Él solo sacudió la cabeza y dijo, mi padre ama el dinero, ama el poder. Yo no estoy seguro de que sepa cómo amar a una persona. Las palabras fueron como cuchillos. Ricardo sintió cada una. ¿Terminó los papeles? ¿Los firmó? No lo sé. Tenía cita con un abogado el miércoles. Murió el martes. Ricardo sintió que el mundo se detenía. Un día. Un solo día, y Mateo hubiera completado la adopción. Sofía hubiera sido legalmente su hija. Y entonces... ¿Qué pasó con los papeles? Preguntó urgentemente. ¿Si los inició? ¿Si hay algún registro? No tengo idea, dijo el doctor Ramírez. Pero conozco al abogado que Mateo iba a usar. Daniel Ochoa. Tiene una oficina en Gulfton. Hace trabajo pro bono para la comunidad. Mateo y él eran amigos. Ricardo ya estaba de pie, guardando el diario. Necesito esa dirección. Señor Méndez, espere. El doctor Ramírez también se puso de pie. Si encuentra a Luz, si ella acepta hablar con usted, necesita entender algo. Ella no es como la gente de su mundo. No le impresiona el dinero. No le impresiona el poder. Lo único que le importa es Sofía. Esa niña es su vida entera. Lo entiendo. No estoy seguro de que lo haga. El doctor Ramírez rodeó el escritorio y se paró frente a Ricardo. Luz creció en pobreza extrema. Cruzó la frontera sola a los 22 años. Ha trabajado en los peores trabajos, ha vivido en los peores lugares, todo para darle una mejor vida a su hija. Cuando Mateo entró en sus vidas, fue la primera vez que alguien las trató con dignidad, con respeto, con amor,
Y cuando él murió, perdió al único hombre en quien había confiado. Yo no soy Mateo, dijo Ricardo. No puedo ser lo que él era para ellas. No, acordó el doctor, pero puede honrar su memoria. Puede ser el hombre que Mateo esperaba que pudiera ser. El padre que él merecía. Ricardo extendió su mano. Después de un momento, el doctor Ramírez la estrechó. Gracias, doctor, por cuidar a mi hijo, por ser su amigo cuando yo no pude serlo. La oficina del abogado Daniel Ochoa estaba en un edificio compartido con una agencia de viajes y una tienda de envíos de dinero. Roberto tuvo que dar varias vueltas para encontrar estacionamiento. ¿Quiere que suba con usted, señor?, preguntó Roberto mientras finalmente se estacionaban. Ricardo lo miró. Roberto había sido su chofer por 20 años, pero en este momento, Ricardo se dio cuenta de que no sabía casi nada sobre él. ¿Tenía familia? ¿Hijos? ¿Qué hacía en su tiempo libre? Roberto, dijo lentamente, ¿tú sabías? ¿Sobre Mateo y Luz? Roberto mantuvo los ojos al frente. No era mi lugar decirlo, señor, pero sabías. El señor Mateo me pidió un favor una vez, hace unos 3 años. Me pidió que recogiera a una mujer y una niña de una dirección en el East End y las llevara a un restaurante. Me pidió que esperara y luego las llevara de regreso. Dijo que era importante, que significaba mucho para él. Dijo que usted no podía saberlo. ¿Y tú lo hiciste? Sí, señor. Era el cumpleaños de la niña, Sofía. El señor Mateo los llevó a cenar. Los vi juntos a través del espejo retrovisor mientras esperaba. Se veían felices, como una familia. Ricardo sintió el familiar ardor de las lágrimas. ¿Por qué no me dijiste? Porque el señor Mateo me pidió que no lo hiciera. ¿Y por qué? Roberto finalmente lo miró. Porque sabía que usted no lo aprobaría, y no quería ser parte de romperle el corazón a su hijo otra vez. ¿Otra vez? Señor Méndez, con todo respeto, usted le ha roto el corazón muchas veces. Cada vez que criticaba su trabajo, cada vez que lo llamaba ingenuo, cada vez que le decía que estaba desperdiciando su vida. Yo lo vi. Vi cómo se iba la luz de sus ojos cada vez que hablaba con usted. Las palabras deberían haber hecho que Ricardo se enojara. Deberían haber provocado su orgullo. Pero solo sintió una profunda, abrumadora tristeza. Tenías razón en no decirme, dijo finalmente. Yo hubiera arruinado todo. Subió solo al 2º piso. La oficina de Daniel Ochoa era pequeña, las paredes cubiertas de certificados legales y fotos de clientes sonrientes. Una secretaria lo recibió. ¿Tiene cita? No, pero es urgente. Es sobre un cliente que ya no está con nosotros, Mateo Méndez. La mujer palideció. Un momento, por favor. Desapareció detrás de una puerta. Ricardo escuchó voces bajas, una de sorpresa. Luego la puerta se abrió y salió un hombre joven, no mayor de 35, con camisa arremangada y corbata floja. ¿Ricardo Méndez? Su voz tenía un tono de incredulidad. Sí. Soy Daniel Ochoa. Por favor, pase. La oficina era aún más pequeña que la del doctor Ramírez. Daniel señaló una silla y se sentó detrás de su escritorio desordenado. Nunca pensé que nos conoceríamos, dijo Daniel. Mateo hablaba de usted, mucho. Imagino que nada bueno. No, admitió Daniel. Pero eso hace que su visita sea aún más interesante. ¿Qué puedo hacer por usted, señor Méndez? Mateo tenía una cita con usted. El 1 de septiembre de 2021. 3 días después murió. El rostro de Daniel se ensombreció. Sí, para finalizar una adopción. El corazón de Ricardo dio un vuelco. ¿La finalizó? ¿Firmó los papeles? No, la cita era a las 10 a.m. El accidente ocurrió la noche anterior. Cuando me enteré... Daniel se detuvo, su voz quebrándose. Cuando me enteré no podía creerlo. Acabábamos de hablar por teléfono. Estaba tan emocionado. Dijo que finalmente iba a hacer oficial lo que había sido verdad en su corazón durante años. Pero inició el proceso. Tiene que haber papeles, documentos. Daniel dudó.
Señor Méndez, usted entiende que la información de clientes es confidencial, incluso después de su muerte. Soy su padre, dijo Ricardo, su voz desesperada. Soy su único familiar vivo. Tiene que haber una excepción. La hay. Pero necesitaría una orden de la corte, y eso tomaría semanas, quizás meses. Ricardo se inclinó hacia adelante. Por favor. No estoy tratando de interferir. No estoy tratando de causar problemas. Solo necesito saber. Necesito ver qué tanto había progresado. Necesito entender qué tan cerca estuvo mi hijo de hacer esto realidad. Daniel lo estudió por un largo momento. Luego suspiró. Mateo me hizo prometer algo. Si algo le pasaba antes de que la adopción se completara, quería que me asegurara de que Luz y Sofía estuvieran protegidas, que supieran que él las amaba, que tenían derechos. ¿Qué derechos? Mateo tenía un fideicomiso, lo estableció hace 2 años. Si algo le pasaba, el dinero iría directamente a Sofía, a ser administrado por Luz hasta que Sofía cumpliera 18. Era $500,000, dinero que él había ahorrado de su trabajo en el hospital, de algunas inversiones. Ricardo se quedó sin aliento. $500,000. Mateo había ahorrado todo eso sin que él lo supiera. ¿Luz lo sabe? Traté de contactarla después del funeral. Llamé a su número, fui a su apartamento. Había desaparecido. Dejé mensajes en todas partes. Nunca respondió. El dinero está todavía en el fideicomiso, esperando. ¿Puedes intentar de nuevo? ¿Puedes decirle que su padre está buscándola? Que no para hacerle daño, sino para... ¿Para qué? Daniel interrumpió. Disculpe mi franqueza, señor Méndez, pero ¿por qué debería confiar en usted? Mateo me dijo que usted lo odiaba por amar a Luz, que pensaba que ella no era suficiente, que nunca aceptaría a Sofía. Tenía razón, Ricardo dijo, su voz quebrada. En todo. Pero ahora lo único que quiero es hacer lo que él hubiera querido. Y él quería que ellas estuvieran seguras, que estuvieran cuidadas. Déjame hacer eso. Déjame honrar a mi hijo de la única manera que puedo. Daniel se reclinó en su silla pensando. Finalmente, abrió un cajón y sacó una carpeta gruesa. La puso sobre el escritorio. Estos son los papeles que Mateo llenó. La solicitud de adopción. Los documentos que detallan su relación con Sofía. Las cartas de referencia de sus colegas, incluyendo una mía. Todo estaba listo. Solo necesitaba su firma final y la presentaríamos a la corte. Ricardo abrió la carpeta con manos temblorosas. La primera página era una declaración escrita a mano por Mateo. Mi nombre es Mateo Méndez. Estoy solicitando la adopción legal de Sofía Vargas, de 8 años de edad. He conocido a Sofía desde el día en que nació. He sido una figura paterna constante en su vida. Amo a su madre, Luz Vargas, y planeo casarme con ella. Pero más que nada, amo a Sofía. Ella me llama papá. Yo la llamo mi hija. Esto es solo hacer oficial en papel lo que ha sido verdad en nuestros corazones desde hace años. Sofía merece tener un padre que la ame incondicionalmente. Yo soy ese padre. Ricardo no pudo leer más. Las lágrimas nublaban su visión. Cerró la carpeta y la sostuvo contra su pecho. Mi hijo, susurró. Mi hijo bueno y hermoso. Daniel le dio un momento. Luego dijo suavemente, hay algo más que debes saber. En los documentos, Mateo nombra un tutor legal para Sofía en caso de que algo le pasara a él y a Luz antes de que Sofía fuera mayor de edad. Ricardo levantó la vista. ¿A quién nombró? A usted. El mundo se detuvo. Ricardo sintió como si no pudiera respirar. ¿Qué? A pesar de todo, a pesar de las peleas y el distanciamiento, Mateo lo nombró a usted como tutor de Sofía. Escribió una nota explicándolo. Daniel sacó otra hoja. Daise, nombro a mi padre, Ricardo Méndez, como tutor. Sé que nunca hemos estado de acuerdo en nada. Sé que me ha decepcionado muchas veces. Pero también sé que cuando ama con fiereza. Si algo me pasa, Sofía necesitará a alguien fuerte, alguien que pueda protegerla,
Alguien que nunca se rinda. Ese es mi padre. Espero que si llega ese momento, él finalmente vea lo que yo siempre vi en estas dos personas extraordinarias. Espero que las ame como yo las amo. Ricardo no pudo contenerse más. Sollozó abiertamente, sin vergüenza, sin intentar ocultarlo. El peso de todo, el arrepentimiento, el amor perdido, la confianza que Mateo había mantenido incluso cuando Ricardo no la merecía, era demasiado. Daniel esperó pacientemente, sin juzgar. Él me conocía mejor de lo que yo me conocía a mí mismo, dijo finalmente Ricardo, limpiándose el rostro. Confió en mí cuando yo no confiaba en mí. Era un buen hombre. Era mejor que yo jamás podré ser. Tal vez, dijo Daniel. Pero ahora tiene la oportunidad de intentarlo. Ricardo salió de la oficina de Daniel Ochoa con la carpeta de adopción bajo el brazo y un propósito renovado en su corazón. Pero cuando llegó al auto, encontró a Roberto al teléfono, su expresión tensa. Sí, entiendo. Gracias por llamar. Roberto colgó y miró a Ricardo. Era Marcos, señor. Tiene noticias. ¿La encontró? No exactamente, pero tiene una pista sólida. Un conductor de autobús en la terminal del norte reportó haber visto a una mujer y una niña que coinciden con la descripción. Compraron boletos para San Antonio esta mañana. San Antonio, repitió Ricardo. ¿Por qué San Antonio? Marcos investigó. Luz tiene un hermano allí, Carlos Vargas. Trabaja en construcción. No han hablado en años, según los registros, pero es el único familiar que tiene en Estados Unidos. Ricardo ya estaba subiendo al auto. Consígueme esa dirección. Vamos ahora. Señor, San Antonio está a 3 horas. Es casi mediodía. Llegaríamos a media tarde. No me importa si llegamos a medianoche, Roberto. Arranca el auto. Durante todo el viaje, Ricardo no pudo dejar de pensar en las palabras de Mateo. Espero que finalmente vea lo que yo siempre vi en estas dos personas extraordinarias. ¿Qué había visto Mateo? Ricardo miraba por la ventana mientras las afueras de Houston daban paso a los campos abiertos de Texas. Trató de imaginarse a Luz no como la empleada silenciosa que apenas recordaba, sino como la mujer que había capturado el corazón de su hijo. Trató de ver a Sofía no como una intrusa o una amenaza, sino como la niña que Mateo había amado tanto que quiso hacerla su hija legalmente. Su teléfono sonó. Era Marcos. Señor Méndez, el hermano de Luz, Carlos, vive en un complejo de apartamentos en el lado oeste de San Antonio. Edificio modesto. Le envío la dirección ahora. Pero señor, necesita saber algo. ¿Qué? Hice algunas llamadas. Carlos Vargas tiene antecedentes. Nada violento, pero ha tenido problemas con la ley. Trabajo no declarado. Una detención por conducir sin licencia. Es protector de su hermana. Muy protector. Si usted aparece allí, especialmente en ese Mercedes. Entiendo el riesgo, Marcos. ¿De verdad? Porque si este hombre piensa que usted está allí para lastimar a su hermana, para quitarle a su sobrina, las cosas podrían ponerse feas. Entonces tendré que convencerlo de que no es así, dijo Ricardo. Gracias, Marcos. Puedes tomar el resto del día libre. Señor, yo debería estar allí. Al menos déjeme enviar seguridad. No. Ya asusté a esta familia lo suficiente. No voy a aparecer con guardaespaldas. Colgó antes de que Marcos pudiera protestar. 3 horas después, el Mercedes se detuvo frente a un complejo de apartamentos de 2 pisos. La pintura se estaba descascarando y varias ventanas estaban cubiertas con láminas de plástico. Niños jugaban en un patio de concreto. Música norteña sonaba desde algún apartamento. Apartamento 2C, dijo Roberto leyendo su teléfono. 2º piso, en la esquina. Ricardo respiró profundo. Espérame aquí. Si no salgo en 1 hora, llama a Marcos. Señor, no puedo dejarlo ir solo. Sí puedes, y lo harás. Ricardo salió del auto antes de que Roberto pudiera protestar más. Subió las escaleras exteriores, sus zapatos resonando en el metal. El apartamento 2C tenía una puerta azul desteñida. Podía escuchar voces adentro. Una voz de hombre, profunda y cautelosa. Una voz de mujer.
La de Luz, suplicante. Ricardo tocó la puerta. Las voces se detuvieron abruptamente. Escuchó pasos pesados. La puerta se abrió de golpe. El hombre que estaba allí era grande, de hombros anchos, con brazos marcados por años de trabajo físico. Tenía la misma estructura facial que Luz, los mismos ojos oscuros, pero los suyos estaban llenos de desconfianza, y algo más. Furia apenas contenida. «¿Qué quiere?» La voz de Carlos era un gruñido. «Mi nombre es Ricardo Méndez. Soy el padre de...» «Sé quién es», interrumpió Carlos. «Mi hermana me contó todo. Le dije que se escondiera, que no abriera la puerta, pero ella insistió en que tenía que enfrentarlo eventualmente. Se hizo a un lado. Entre. Pero le advierto, si dice o hace algo que asuste a mi sobrina, lo saco volando por esa ventana. No me importa cuánto dinero tenga». Ricardo entró lentamente. El apartamento era pequeño, limpio pero deteriorado. En el sofá estaba Luz, y a su lado, aferrada a su brazo, estaba Sofía. Ricardo las vio realmente por primera vez. Luz era delgada, demasiado delgada, con ojeras profundas que hablaban de años de preocupación. Pero sus ojos, aunque temerosos, tenían una fiereza protectora que Ricardo reconoció. Era la misma fiereza que había visto en los ojos de su propia madre cuando ella defendía a sus hijos de cualquier amenaza. Y Sofía. La niña lo miraba con esos ojos enormes, oscuros, tan parecidos a los de Mateo. Tenía el brazalete de hospital apretado en su mano. Su otra mano sostenía firmemente a su madre. «Señor Méndez», dijo Luz, su voz temblando ligeramente. «No tiene que buscarnos más. Por favor, solo déjenos en paz». «No puedo», dijo Ricardo simplemente. Se quedó de pie en medio de la sala, sintiéndose más vulnerable de lo que se había sentido en toda su vida. «No puedo porque mi hijo las amaba. Y yo necesito entender por qué». Carlos se movió amenazadoramente. «Disculpe». «Necesito entender qué vio mi hijo en ustedes», continuó Ricardo, ignorando a Carlos y manteniendo sus ojos en Luz. «¿Qué encontró aquí que yo nunca pude darle en mi casa llena de dinero y éxito?» Porque claramente, lo que sea que encontró valía más que todo lo que yo tenía. Luz parpadeó sorprendida. Eso claramente no era lo que esperaba escuchar. Ricardo sacó lentamente la carpeta de su maletín. «Fui a ver al abogado de Mateo, Daniel Ochoa. Me dio esto». La abrió y le mostró la primera página. «Mateo estaba a un día de completar tu adopción legal, Sofía. Un día. Iba a ser tu papá oficial». Sofía se bajó del sofá y caminó despacio hacia Ricardo. Luz intentó detenerla, pero la niña se soltó suavemente. Se paró frente a Ricardo mirando el papel. «¿Qué dice?», preguntó con su voz pequeña. Ricardo se arrodilló para estar a su altura, sin importarle el dolor en sus rodillas. «Dice que tu papá Mateo te amaba. Dice que quería que el mundo entero supiera que eras su hija. Y dice...» Se le quebró la voz. «Dice que si algo le pasaba, quería que yo cuidara de ti». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. «¿Mi papá escribió eso?». «Sí, pequeña». Lo escribió con su propia mano. Ricardo sacó otra hoja. «Y también dejó esto, dinero, mucho dinero, para ti, para tu educación, para tu futuro, para asegurarse de que nunca necesitaras nada». Luz se puso de pie de un salto. «No queremos su dinero, no queremos nada de usted». «No es mi dinero», dijo Ricardo mirándola. «Es el dinero de Mateo, dinero que él ahorró, que él apartó específicamente para Sofía. $500,000 que ha estado esperando en un fideicomiso durante 4 años porque tú desapareciste antes de que el abogado pudiera contactarte». Luz se tambaleó como si la hubieran golpeado. «¿$500,000? Mateo quería que estuvieras segura», continuó Ricardo. «Que Sofía tuviera oportunidades, que nunca tuvieras que trabajar 16 horas al día solo para sobrevivir. Ese era su deseo. Y yo...» Respiró profundo. «Yo quiero honrar ese deseo». Carlos se acercó. «¿Por qué?». «¿Por qué ahora? ¿Dónde estaba cuando Mateo estaba vivo?
¿Dónde estaba cuando mi hermana lloraba sola en ese apartamento después de que él murió? No estaba donde debía estar, admitió Ricardo. Estaba tan atrapado en mi propio dolor, en mi propia arrogancia, que no vi nada más. Pero Mateo, mi hijo, era mejor que yo. Él vio lo que yo no pude ver. Y ahora, al leer sus palabras, al ver lo que construyó con ustedes, finalmente lo entiendo. ¿Entender qué?, preguntó Luz, lágrimas corriendo por su rostro. Que el dinero no significa nada, que las torres con mi nombre, las cuentas bancarias, todo eso es solo vacío. Mateo lo supo. Por eso eligió trabajar en clínicas gratuitas. Por eso los eligió a ustedes. Porque ustedes eran reales. Ustedes eran amor. Ricardo sacó el diario de Mateo y se lo entregó a Luz. Lee esto. Lee cómo te describe. Lee cómo habla de Sofía. Y luego dime si puedes negar que mi hijo era la persona más feliz del mundo cuando estaba con ustedes. Luz tomó el diario con manos temblorosas. Lo abrió en una página al azar y comenzó a leer. Sus labios temblaban. Más lágrimas caían. Luz me hace sentir completo. Leyó en voz alta, su voz quebrándose. No por lo que hace, sino por quien es. Es genuina, honesta, valiente. Ha soportado cosas que yo nunca podría imaginar, y aún así se levanta cada día con esperanza. Me hace querer ser mejor. Me hace querer cambiar el mundo, no construirlo. Sofía se acercó a su madre recargándose contra ella. Luz pasó su brazo alrededor de su hija, sin dejar de leer. Hoy Sofía me preguntó si podía llamarme papá. Continuó. Le dije que nada en el mundo me haría más feliz. Luz lloró. Me dijo que Sofía nunca había conocido a su padre biológico, que él las abandonó antes de que Sofía naciera. Me dijo que tenía miedo de que yo hiciera lo mismo. Le prometí que nunca las dejaría. Le prometí que sería el padre que Sofía merece y el hombre que Luz merece. Voy a cumplir esa promesa. Luz cerró el diario y lo apretó contra su pecho. Sollozaba abiertamente ahora. Carlos puso su mano grande en su hombro, su propia expresión suavizada por el dolor. Él cumplió su promesa, dijo Ricardo suavemente. Nunca las dejó. Ustedes lo dejaron a él, en su corazón, hasta el último momento. Lo sé, susurró Luz. Lo sé, y eso es lo que hace que sea tan difícil. Él era todo para nosotras. Y cuando murió, se detuvo, incapaz de continuar. Tuviste miedo, dijo Ricardo. Miedo de mí. Y tenías razón. El hombre que era hace 4 años las hubiera lastimado. Las hubiera juzgado. Tal vez hubiera tratado de quitarte a Sofía, pensando que podía darle una mejor vida en mi mansión vacía. Miró a Sofía, que lo observaba con esos ojos tan parecidos a los de Mateo. Pero Mateo me conocía mejor de lo que yo me conocía. Confió en que, cuando llegara el momento, yo haría lo correcto. Confió en que yo las vería como él las vio. Y tenía razón. ¿Qué quiere de nosotras?, preguntó Luz, su voz apenas audible. Ricardo se puso de pie lentamente. Quiero que dejes de correr. Quiero que aceptes el dinero que Mateo dejó para Sofía. Quiero... Se detuvo, buscando las palabras correctas. Quiero conocer a mi nieta, no para quitártela, nunca para quitártela, solo para ser parte de su vida, de la forma que tú quieras, en los términos que tú establezcas. ¿Nieta? Sofía habló por primera vez desde que Ricardo se arrodilló. Pero yo no soy su nieta. Mi papá no era... Tu papá era mi hijo en todo lo que importa, interrumpió Ricardo. Quizás no por sangre, pero por amor. Y eso es más fuerte que cualquier lazo de sangre. Mateo te eligió. Te amó. Quería que fueras su hija. Eso te hace mi nieta. Si tú quieres serlo. Sofía miró a su madre. Luz, con lágrimas en los ojos, asintió lentamente, dándole permiso para decidir. La niña caminó hacia Ricardo. Extendió su mano pequeña, ofreciéndole el brazalete de hospital que había estado sosteniendo todo este tiempo.
Mi papá me dio esto cuando tenía 3 años. Estaba muy enferma con fiebre. Él vino a nuestra casa en medio de la noche. Me cuidó hasta que me puse mejor. Escribió Doctora Mateo en el brazalete y me dijo que mientras lo usara, él siempre cuidaría de mí. Ricardo tomó el brazalete con cuidado. Podía ver la escritura descolorida de Mateo. Gotra. Mateo, con un corazón dibujado al lado. Él todavía te está cuidando, dijo Ricardo, su voz ronca. A través de mí, si me lo permites. Sofía lo miró por un largo momento. Luego, lentamente, dio un paso adelante y abrazó a Ricardo. Sus brazos pequeños apenas alcanzaban alrededor de su cintura. Ricardo se quedó paralizado por un segundo. Luego, torpemente, la abrazó de vuelta. Era el primer abrazo que había recibido en 4 años. «¿Puedo llamarte abuelo?», susurró Sofía contra su pecho. Ricardo no pudo hablar. Solo asintió, sus lágrimas cayendo sobre el cabello oscuro de la niña. Luz observaba con las manos sobre su boca, lágrimas corriendo por su rostro. Carlos, el duro hermano mayor, se limpiaba discretamente los ojos. Cuando Sofía finalmente se separó, miró a Ricardo con seriedad. «Pero tienes que prometerme algo». «Lo que sea», dijo Ricardo. «Prométeme que no vas a tratar de alejarme de mi mamá. Ella es todo lo que tengo». «Sofía, tu mamá es la mujer que mi hijo amó más que a nada en el mundo», dijo Ricardo. «Nunca, jamás, trataría de separarlas. De hecho», miró a Luz, «quisiera ayudarlas a estar más unidas, juntas, seguras». Luz se acercó lentamente. «¿Cómo?». «El fideicomiso es solo el comienzo», dijo Ricardo. «Mateo quería que tuvieras seguridad, quería que Sofía fuera a la universidad, que tuviera oportunidades. Déjame ayudar con eso, no como una obligación, sino como familia». «Familia», repitió Luz, como si estuviera probando la palabra. «Sé que no puedo reemplazar a Mateo», dijo Ricardo. «Nadie puede. Pero puedo honrar su memoria. Puedo asegurarme de que sus deseos se cumplan. Puedo ser el abuelo que Sofía merece y el apoyo que tú necesitas. Si me lo permites». Luz miró a su hermano. Carlos se encogió de hombros. «Es tu decisión, hermana. Pero por lo que vale, creo que Mateo hubiera querido esto». Luz cerró los ojos, respirando profundo. Cuando los abrió, había una nueva determinación allí. «Tengo condiciones». «Por supuesto. Nunca tomas decisiones sobre Sofía sin consultarme primero. Yo soy su madre. Eso no cambia. Nunca. No intentas cambiarla. No intentas hacerla como tú o como tu mundo. Ella es perfecta como es. Lo sé. Lo veo. Y si alguna vez, la lastimas o me haces sentir que no soy suficiente, entonces mereces alejarla de mí y nunca volver», terminó Ricardo. «Lo entiendo completamente». Luz extendió su mano. «Entonces tenemos un acuerdo, familia, en los términos de Mateo». Ricardo tomó su mano. Era pequeña, callosa por años de trabajo duro, pero su apretón era firme. «En los términos de Mateo», acordó. 2 semanas después, Ricardo Méndez estaba parado frente a la tumba de su hijo. Pero esta vez no estaba solo. A su lado estaba Sofía, sosteniendo su mano. Del otro lado estaba Luz, colocando un ramo de flores frescas en la lápida. «Hola, Mateo», dijo Luz suavemente. «Te traje a alguien». «Hola, papá», susurró Sofía. «Te extraño mucho. Pero adivina qué. Ya no estamos solas. Conocimos a tu papá, al abuelo Ricardo. Es bueno, papá. Es diferente de como pensábamos. Creo que te hubiera gustado verlo así». Ricardo se arrodilló junto a la niña. Puso su mano sobre la lápida de granito frío. «Hola, hijo. Siento haber tardado tanto. Siento no haber visto lo que tú veías. Siento no haber sido el padre que merecías». Su voz se quebró. «Pero voy a hacer lo correcto ahora. Voy a cuidar de ellas. Voy a amarlas como tú las amabas. Te lo prometo». Sofía sacó el brazalete de hospital de su bolsillo y lo colocó gentilmente en la base de la lápida, junto a las flores.
Te queremos, papá, siempre. Los tres se quedaron allí en silencio, unidos por su amor a un hombre que había visto más allá de las barreras de clase y dinero, que había construido puentes de amor donde otros veían solo divisiones. Cuando finalmente se fueron, caminando juntos por el sendero de piedra, Ricardo sintió algo que no había sentido en años: paz, propósito y algo más: esperanza, porque aunque había perdido a su hijo, había ganado algo que nunca supo que necesitaba: una familia. No una construida en sangre o dinero, sino en amor y respeto mutuo. Una familia que Mateo había empezado y que Ricardo estaba determinado a honrar y proteger por el resto de sus días. Y así, dejamos a Ricardo, Luz y Sofía, tres personas unidas por el amor de un hombre extraordinario que les enseñó que la familia verdadera no se trata de sangre o riqueza, sino de quién elige quedarse, quién elige amar, quién elige ver más allá de las diferencias. A veces las conexiones más profundas vienen de los lugares más inesperados, y las lecciones más importantes las aprendemos cuando finalmente abrimos los ojos a lo que siempre estuvo frente a nosotros. Me encantaría saber qué estabas haciendo mientras escuchabas esta historia. ¿Preparando la cena? ¿En el camino al trabajo? ¿Descansando después de un largo día? Cuéntame en los comentarios. Si esta historia tocó tu corazón, un like y suscribirte nos ayuda enormemente a seguir compartiendo estas historias que celebran el amor, la familia y la redención. Nos vemos en la próxima historia.